Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar. Vean en la esquina superior izquierda. Eso es lo que tenemos para hoy, nada más. Bueno, nada más, no es poquito. Seguimos en tema 4. Vamos a ver hoy lo que son las estructuras de control de flujo, las condicionales o selectivas y las repetitivas o bucles, y vamos a ver ejemplos de ambas. ¿Sí? Vamos a ver este tema 4, el diseño de algoritmos. Vamos aumentando un poquito. Bien, este es el tema 4, diseño de algoritmos. Ya habíamos visto en la primera parte, toda la parte introductoria de diseño de algoritmos, lo que era un algoritmo, los pasos que había que seguir para resolver un problema de computación. Vamos a ver hoy las estructuras básicas de los algoritmos, las estructuras selectivas o condicionales y las estructuras repetitivas o bucles. Vamos a ver las estructuras, ¿qué son las estructuras selectivas o condicionales? Estas son las estructuras que se utilizan para tomar decisiones lógicas. Por esta razón, que se le llama de decisión, condicionales o alternativas. Y estos son los diagramas de flujo de las estructuras condicionales y también en el pseudo, en este caso el pseudocódigo de PCI. Este es el diagrama de flujo, así se dibuja. Dijimos que no íbamos a hacer mucho hincapié en los diagramas de flujo, pero como una cuestión académica es necesario que ustedes conozcan como un diagrama de flujo. Fíjense que la condición es un rombo y dentro se coloca la condición. Si es mayor que 0, si se cumple, se ejecuta, bueno, aquí está puesta una sola, se ejecuta una serie de sentencias y después se une al camino del no, que en este caso no ejecuta ninguna acción hasta que no terminan todas las acciones del camino del sí. Desde el punto de vista de el caso del pseudocódigo PCI, bueno, le dije el otro día, PCI quiere decir PSE, quiere decir pseudo, y el INT es intérprete. Ahora, míralo aquí, si A mayor que 0, esto está representado en PCI de esta forma. Si A mayor que 0, entonces se ejecuta la sentencia, aquí puesto una sola, pueden hacer varias, y aquí termina el sí, fin de sí. Esto es una condición de expresión booleana de salida simple. Si se cumple la condición, se ejecutan sentencias. Si no, pues no se hace nada. Solo si se ejecuta. Fíjense, le puse acá, fíjense que A mayor que 0 es una expresión relacional. ¿Correcto? Es una expresión relacional que devuelve un valor verdadero o falso. Si es verdadero, se va por el sí. Si es falso, se va por el otro camino. Este caso que está aquí es una condición de expresión booleana de salida doble. Aquí, si B mayor que 0, se ejecuta una sentencia, este es el sí, por aquí, o este es el sí, por cualquier lado se puede poner. Si esto es verdadero, se va por este lado, por este lado. Bueno, por este lado, supongamos. Si en ese caso acá, si sí, se va a ir por este lado y se ejecuta un grupo de sentencias. Si es falso, entonces se va por este otro lado. Si es verdadero, por un lado, si es falso, por otro lado. Por eso se dice de salida doble. Salida doble porque tiene una salida a la derecha y una salida a la izquierda. Y este que está acá es según. Aquí, en este caso, fíjense que BI en este caso no es una expresión booleana, porque una expresión booleana solo tiene dos tipos de resultados, o es verdadera o es falsa. Y en este caso, la salida múltiple, aquí como está en rojito, la salida múltiple no tendría sentido si aquí se pone una expresión booleana. El BI quiere decir, ese es el selector, se le llama selector al BI, y puede ser una variable o expresión.
variable o expresión, pero esa variable o expresión tienen que ser numérica entera, de carácter o cadena, ¿correcto? Todo en definitiva se convierte en número, porque recuerden que todos los caracteres del teclado están asociados a un valor numérico de acuerdo a la tabla de ASCII. Bien, entonces en este caso, según BI, si C1, C2, Cn se denominan constantes case, se denominan así, constantes de caso. Y depende, tienen que ser del mismo, pero constante. Si BI es numérica, esto tiene que ser 1, C2 hasta Cn, tienen que ser números. Y si BI es de carácter, C1, C2, Cn, hasta Cn tienen que ser caracteres. Aquí en este caso sí se puede poner una lista. Aquí se puede poner, si son números, por ejemplo, BI es de tipo numérico entero, por supuesto, tiene que ser numérico entero. Entonces, en este caso que está aquí, puede ser C1, por ejemplo, 10, 14, 28, 32. Se puede poner una lista de valores. El pseudo sí lo permite así. Otros lenguajes, el C, C#, C++, no permite eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace esto? Si esto es un carácter, si BI es una variable de tipo numérica, por ejemplo, él va evaluando. Supongamos que BI vale 8 y C1, C2, Cn tienen otros valores. Entonces dice C1, ¿cumple que ese es el valor que se está buscando? No, voy a C2. ¿Cumple que ese es el valor que se está buscando? Cuando diga que sí cumple, ejecuta las sentencias que están asociadas a él. Y si ninguna de estas constantes cumple con el valor de B sub I, se ejecuta esta que están acá porque de otro modo. Si no cumple con C1, C2 hasta Cn, de otra manera, de otro modo, entonces se ejecutan estas sentencias. Y aquí está el fin de este S. Bien, vamos a ver en este caso que está acá. Aquí está puesto elaborar el pseudocódigo. Nosotros siempre le vamos a pedirle a ustedes el PCI, el pseudo PCI. Y aquí dice elaborar el pseudocódigo, diagrama flujo y pseudo. No, vamos solamente a colocar el PCI. Para un programa que espera 3 datos de entrada. 3 datos de entrada que son A, B y C tecleados por el usuario. Yo quiero tener el valor máximo y el valor promedio. Entonces, en este caso que está acá, tenemos lo siguiente. Paso 1, recuerden los pasos a seguir para resolver un problema de computación. Bueno, en definitiva, cuando usted ya se le pongan sus problemas, sus ejercicios, no tienen que mandarme qué datos usaron, qué resultado, simplemente hacerme el pseudocódigo en el PC. Pero bueno, aquí se los digo para que ustedes vayan entendiendo por qué es necesario tener claro cuáles son los datos. Ustedes pueden, si se quiere apuntarlo en una hojita, no hace falta que me lo envíen. ¿Cuáles son los datos? Los datos de entrada, aquí lo dice. 3 datos de entrada, mírenlo ahí. Esto está muy clarito ahí. 3 datos de entrada que son A, B y C, tecleados por el usuario. Entonces, aquí son 3 valores numéricos, A, B y C. De lo que se quiere obtener el valor máximo y el valor promedio de los números. Resultado, quiero obtener el valor máximo y el valor promedio. Como en este caso no me están dando qué nombre tiene la variable valor máximo y promedio, yo le puedo dar el nombre que yo quiero. Perdón, el identificador que yo desee. En este caso, valor máximo le llamé Bmax, valor promedio le llamé Bpro. Fórmula. Bueno, el valor promedio tiene una fórmula. Es A más B más C partido 3. ¿Correcto? A más B más C partido 3. Ese es el valor promedio. Pero el valor máximo entre el número no tiene una fórmula. No hay una fórmula que me diga cuál es el valor máximo de esos 3. Si me entra en 15, 28 y 6, no hay una fórmula. Entonces, en este caso, aquí se aplica la lógica del programa, que es el razonamiento que tengo que utilizar yo en mi aplicación o en mi programa para poder determinar cuál es el valor máximo. Entonces, para esto voy a usar lo que estamos hablando, bueno, estamos hablando del
estructuras selectivas o condicionales, voy a plantear una condición. Y la siguiente. Si A es mayor que B, sí, ya estoy planteando aquí una condición. Si A es mayor que B y A es mayor que C, ¿quién es el valor máximo? A va a ser el valor máximo. Esa es mi condición. Una de las condiciones. Si yo comparo A con B y A con C, si esto me da verdadero y esto me da verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero, entonces B máxima, porque A es mayor que B y A es mayor que C. Por lo tanto, B máxima es A. Pero pudiera ser que eso no sea así y que sea así, que B sea mayor que A y que B sea mayor que C. Entonces, el valor máximo, ¿quién es? Es B. O que C sea mayor que A y C sea mayor que B. Entonces, el valor máximo es C. ¿Correcto? Esa es la lógica que tengo que aplicar yo. Porque no hay una fórmula que me diga cuál es el valor máximo mediante una fórmula. Valor promedio, sí. Yo sé que la suma de los tres números dividido entre 3 me da el promedio. Igual que si yo quiero saber la edad promedio del grupo de ustedes, sumo todas las edades y la divido entre la cantidad de estudiantes que tengo. Y se me da el valor promedio que hay de edades en mi grupo. Pero para cuál es el que tiene mayor edad, no tengo. No tengo fórmula para hallar eso. Entonces tiene que ser mediante la lógica del programador, que es esta que aparece aquí. Tengo que utilizar una estructura condicional o selectiva que me compare. Y así A mayor que B y A mayor que C, entonces B máximo es igual a A. Si no, voy a comparar con B y voy a comparar con C. Dice que I es una expresión lógica. I es la expresión. Estas son expresiones relacionales combinadas con una expresión lógica. O si esto da verdadero y esto da verdadero, o esta que está aquí abajo, si esto es verdadero y esto es verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero, y si eso se cumple, entonces porque C es el valor máximo. Listo. Bueno, este es el que me interesa. Ya estuvimos viendo, el otro sale de este, si yo le doy acá, aquí, donde está hallar el gráfico acá, él me va a colocar el otro. En definitiva, nosotros vamos a trabajar en el pseudocódigo PCI. Entonces, en este caso, este es el resultado. Vamos a hacerlo. Yo quiero hacerlo aquí en PCI. Aquí, ¿no? Aquí vamos a mi presentación. Hasta aquí habíamos tenido. Correcto. Vamos entonces, en este caso, a ver qué era lo que me estaban pidiendo. Era esto que estaba acá. Si ya yo hice eso que está ahí, vamos a ver en este caso que está acá, PCI, vamos a llamar a PCI. Jóvenes, yo le mandé el programa PCI, ellos se los mandé y se los subí. Entonces tienen que descargarlo e instalarlo como les dije yo. El instalador es el que le dije yo. Entonces, en este caso, este que está aquí es sin título es el valor promedio y valor máximo de 3 números. Voy a poner aquí max y promedio de 3 números. Máximo y promedio de 3 números. ¿Correcto? Entonces, ¿qué era lo primero que tenía que? Aquí hay algo que no se esperaba del fin de... parece que es máximo y promedio. Aquí. Máximo y promedio. Entonces, aquí, primeramente tengo que leer los 3 números, ¿correcto? Mírenlo aquí. En este caso, datos, 3 valores numéricos. Entonces, voy a poner acá, escribir, escribir. Y voy a poner que entre el valor, entre el primer número
entre el primer número. ¿Correcto? Y aquí, a continuación, le voy a poner leer N1, es mi primer número. Correcto. Fíjense que, miren, si yo ejecuto esto, me dice, entre el primer número, pero me salta de línea, para que yo entre el primer número aquí abajo con este símbolo que es mayor que me está diciendo que a continuación, donde el cursor está blinqueando, está parpadeando, ahí donde tengo que escribir el primer número. Pero yo puedo hacer esto. Yo puedo colocar a partir de aquí, de esta comilla, le puedo decir, sin saltar. Sin saltar. Esto es permitido en el código del PCI y me hace lo siguiente. Mire dónde me está pidiendo. Ahí. Es más lógico que diga entre el primer número y a continuación me esté pidiendo cuál va a ser el primer número. Entonces, esa expresión, sin saltar, aquí, así, sin entre comillas ni nada, así solo, sin saltar, me pone, cuando yo a continuación el leer, me pone aquí debajo, me pone aquí al lado para que yo entre el número. Voy a copiar esto aquí. Dígame. Perdón por cortarle. Sin saltar, todo junto tiene que ser. Todos juntos, sí, exactamente así. La letra sin saltar. Sin Ajá, saltar. la palabra sin saltar, pero nada. Control B. Muy bien. Escribir el segundo número. Fíjense que estoy copy pega. Aquí es N2 y escribir el tercer número. Aquí es N3. Ahí tengo mis tres números. Tengo mis tres números. ¿Qué voy a hallar ahora? Voy a hallar el promedio. Y entonces le puse, creo que era Bprom, como le puse. Bprom va a ser igual a, fíjense que aquí no puedo hacer esto. N1 más N2 más N3 dividido entre 3. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién tiene prioridad? La división. Entonces me va a dividir el tercer número entre 3 y a continuación le va a sumar N1 y N2. Luego tengo que hacer esto que aparece aquí para que se ejecute primeramente lo que está entre paréntesis. Me va a sumar los tres números y a continuación me lo voy a dividir entre 3. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo siguiente es, voy a expresar aquí estas tres condiciones que aparecen. Estas tres condiciones que aparecen acá, que son, en definitiva, estructuras de flujo condicionales. Y así mismo voy a poner si A mayor que B y A mayor que C, entonces, ¿qué es? Entonces, el B max va a ser igual a, B max es igual a, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente aquí, copiar, control C, control B, y si ahora al revés, si B, si no se cumple eso de arriba, va a ir a lo siguiente, si B es mayor que A, B es mayor que A, y B es mayor que C, es esto que estoy haciendo aquí, es esto mismo que estoy haciendo aquí, entonces B max va a ser igual a B. ¿Correcto? Y aquí es que cuando yo hago aquí dentro de una estructura condicional se pone en amarillito para que usted sepa que está trabajando, porque a veces las estructuras condicionales tienen muchas líneas y usted da dentro de ellas y le dice, esto forma parte de la estructura que está usted fabricando. Esa es una ventaja que tiene el PCI. Y aquí, control B, copiamos de nuevo, y aquí es si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces el valor máximo es C. Ya con eso tengo solucionado mi problema. Tengo solucionado mi problema. Dice aquí, si A mayor que B y A que C, es esto que aparece aquí. Por eso es conveniente hacer esto que aparece acá. ¿Listo? Es conveniente eso. Usted puede poner acá un conjunto de comparaciones de expresiones relacionales unidas por expresiones lógicas. Y siempre va a devolver un valor verdadero o falso.
Entonces, una vez que tengo eso, voy a escribir mi resultado. Escribir entonces. Valor promedio. Valor promedio va a ser igual. Y entonces aquí en coma de prom. Ese es mi valor promedio. Copio esto, control C, control B, y valor máximo, que es lo que me están pidiendo, máximo, va a ser igual a Bmax, ¿verdad? Bmax. Listo, ese va a ser mi programa. Este va a ser máximo y promedio de 3 números, ¿verdad? Este es el programa. Entonces aquí vamos a usar acá, vamos a ponerlo por aquí abajo, miren. Ponerle 3 números. A ver, un número 12, el otro número es el 23 y el otro número es el 34. El máximo es 34, ¿verdad? Y el promedio es 12 más 23, 35. 35 y 34, 69. 69 entre 3, 69 entre 3 es a 23. Entonces, vamos aquí. De max. Esto es para comprobar yo. Ustedes no tienen que hacer esto. Ustedes con esto que está acá, ese es el pseudo de ustedes, que ustedes, si se los pido, ustedes lo copian así y lo pegan en en el, en el cuestionario que le estoy pidiendo. El cuestionario va a tener un espacio así en blanco, así grande, 15, 20 líneas para que usted pueda escribir, copia y pega ahí, ese va a ser su resultado. Aquí el valor máximo es igual a 34 y el valor promedio de PROM va a ser igual a 12 más 35, 69, 69 entre 3. Y esto va a dar a ver, la 2, 9 entre 3, 23. 23 tiene que ser el resultado. Ese está puesto en comentario porque esto no forma parte del programa. Y esto es para yo probarlo. Entonces aquí el botoncito verde me dice enter, el primer número era 12, fíjense que se queda ahí. 12, enter. Segundo número, 23. Tercer número es el 34. 34, y cuando ponga eso, me dice el promedio es 23 y el valor máximo, ¿qué pasó? Valor max B Pro, B max, B max, B Pro, B max, B max, B max, B max aquí, ¿por qué no lo puso? Escribir, valor máximo. A ver, vamos a repetir de nuevo. No imprimió. Dice que ha finalizado sin errores, pero no me mostró. Yo le puse escribir, valor promedio y valor máximo. Vamos a volver a ejecutar esto a ver qué fue. Aquí está. A ver, valor máximo no me lo puso, que era 34. Y estoy diciendo que lo ponga. Iniciar. 12. 23. Valor máximo no me lo está poniendo. Dice que finalizó sin errores. Hay algo aquí que está. Escribir. Leer en uno eso lo da bien, BPROM lo da bien, es 23. Vamos a irlo paso a paso, a ver. A ver. ¿Por qué no entra? A ver. Paso.
entre el primer número. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar aquí. A ver. Vamos a cambiar aquí. Aquí valor promedio. Coma. Coma. Valor máximo. Bmax, ¿por qué Bmax no estaba? Bmax, 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 Bmax. 12, 23, 34. 12, 23. No me quiere poner el Bmax. Tiene 2, 23. Esto es paso a paso. A ver por dónde está entrando. Y 34. Se saltó. No entró por aquí. Si se... Es que es N1, N2 y N3, jóvenes. No es acá, es aquí. Sí, aquí es si N1. Son los números. No son A y B, C. Vamos a decirle aquí que lea A, B, B. Eran los tres datos, eran A, B y C. No eran N1, N2 y N3. Ahí está el error. Ahora acá, 12, 23, 12, 23 y 34. Promedio, ¿qué promedio es? A más B más C. A más B más C. A, B y C. Yo puse N1, N2 y aquí está comparando con A, B y C, que era lo que me decía. Que debieron ser la B y C. 12, 12, 23. Ahora sí, valor promedio 23 y el máximo es 34. ¿Listo? Bien, aquí eran A, B y C. Ya había puesto N1, N2, N3 y bien, los promedios sí lo había puesto con N1, N2, pero aquí era si A mayor que B. ¿Quién es A? A no era ni, era un 0. Bien, entonces ese sería mi primer ejercicio, que sería dado tres números tecleados por el usuario, ¿correcto? En este caso, quería hallar cuál era el valor máximo y el valor promedio. En este caso, que está acá, vamos a ver el siguiente problema. Este fue el que vimos. Este fue lo que vimos. Pues aquí sí puse N1, N2 y N3. Bmax es N1 y aquí las comparaciones estaban bien hechas. ¿Bien? Estas las pruebas. Ustedes podían probar con esto que está acá. Vamos a ver algo parecido. Dice, dado los tres lados A, B y C, pero de un triángulo, determinar si este es equilátero, isósceles o escaleno. Ahora no son tres números, ahora son tres, bueno, son tres números que representan los lados de un triángulo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Datos. Lados A, B y C de un triángulo. Resultado. Aquí lo que hay que mostrar es si el triángulo es un mensaje de que el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Qué es un triángulo equilátero?
¿Alguien me puede decir? Que tiene todos sus lados iguales. El isósceles. El isósceles, ¿cuál tipo de triángulo es? Que tiene dos de sus lados iguales. Y uno distinto. ¿Y el escaleno? Que uno de sus ángulos es 90 grados. No, ese es el rectángulo. El escaleno quiere decir que los tres lados son desiguales. Entonces, para esto no hay fórmula. No hay fórmula que me digan la fórmula de A más B menos C dividido entre un tercio. No. Entonces, esto es lógica del programador. Entonces, como bien ustedes me han dicho, el equilátero es los tres lados. Y si los tres lados son estos que están acá, el primero va a ser, si A es igual a B y B es igual a C, esto implica, si yo digo que A es igual a B y B es igual a C, esto por carácter transitivo, A también es igual a C, y por lo tanto el triángulo es equilátero. ¿Listo? Fíjense la lógica del programador, cómo juega en todos estos aspectos. ¿Bien? Segundo, el isósceles. Si A es igual a B y A es distinto de C, correcto, hay dos lados iguales y uno distinto, es C. Correcto, porque si A es igual a B y A es distinto de C, B también es distinto de C. O B es igual a C, bueno, estas son las tres variantes. Entonces el triángulo es isósceles. Y si tengo que A es distinto de B, B es distinto de C y A distinto de C, el triángulo es escaleno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, por supuesto, leer, en este caso, estos tres lados que están acá y aplicar directamente la lógica. Ahí, vamos a aplicar la lógica primero. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a hacer el otro problema este que está acá. Este es triángulo. Ahora, como son tres lados, miren, ahí mismito voy a dejar los tres lados, miren. Ahí mismito voy a dejar los tres lados. ¿Bien? Estos son los tres lados del triángulo. Y aquí ya no es max y promedio, máximo y promedio, sino va a ser triángulos. Vamos a poner aquí. Triángulos. ¿Correcto? Y esto es válido. Entre el primer, entre lado A, entre un lado, entre el lado A, entre el lado B y entre el lado C. Lado A, lado B, lado C. Y aquí el A, vamos a ponerlo bonito. Listo, ahí tengo los tres lados ya leídos. Entonces voy a hacer también una estructura condicional, por supuesto, estamos estudiando estructuras condicionales. Y entonces en este caso que está acá, vamos a hacer la siguiente. Si A es igual a B y A es igual a C, ¿correcto? Si A es igual a B y A es igual a C, los tres lados son iguales. Entonces, ¿qué hago? Mostrar un mensaje que me diga que es equilátero. Entonces digo escribir. ¿Listo? Ahora, miren lo que voy a hacer aquí ahora. Voy a hacer lo siguiente. Si A es distinto, puedo usar esto, ese es distinto, o puedo usar esto. Aquí yo lo tengo implementado para que pueda usar ambos. Si A es distinto de B y A es distinto de C y ahora me queda B y C y B distinto de C. A ver, A con B, A con C. B con A, B con C. C con A y C con B, correcto. Si A distinto de B y A distinto de C y A, entonces aquí el triángulo es escribir escalera.
escribir escaleno. Y ahora voy a utilizar aquí una estructura doble. ¿Por qué? Porque si no entra por aquí, va a entrar por acá. Y este caso que está acá, ahora, si no, entonces escribir isósceles. Porque si no entra por aquí, correcto, y no entra por aquí, entonces tiene que ser isósceles. Escribir, control C, control B, escribir isósceles. Porque para evitarme tener que hacer las tres comparaciones estas que aparecían acá, que eran como tres comparaciones acá. Esta que está acá, miren esto. Miren eso, son tres comparaciones. ¿Correcto? Tenía que probar esta. Si esto pasa, es isósceles. Pero también puede ser si esto pasa, es isósceles. O si esto pasa, es isósceles. Entonces, en este caso, para evitarme todo eso que está ahí, entonces lo que hago es, si A es igual a B y A es igual a C, entonces es equilátero. ¿Correcto? Ahora, si no entra por ahí, va a preguntar acá. A es distinto de B y A es distinto de C y B es distinto de C, es escaleno. Y si no es equilátero y no es escaleno, si no, tiene que ser isósceles. ¿Correcto? Y aquí se acaba mi problema. ¿Por qué? Porque en este caso que está acá, vamos a borrar esto que está aquí. En este caso que está aquí, ya tengo cubiertas mis tres soluciones. Vamos a ejecutar esto. Vamos a darle tres lados iguales. Lado A, 12, lado B, 12, lado C, 12. Es equilátero. Ah, no, está mal aquí. Tenía que ser aquí. Si no, entonces poner acá. Este que está aquí, vale. Esto que está aquí. Si no entra por aquí, va a entrar por aquí. Y si no entra por aquí, va a poner esto que está acá. O sea que si no es equilátero, va a poner en este caso aquí, va a entrar por acá y va a preguntar si es escaleno. Y si no es escaleno, no queda otra que sea, en este caso, isósceles. Tres lados iguales. 4, 4, equilátero. Vamos a ver uno que sea escaleno. 4, 3, 5. Escaleno. Vamos a poner 4, 4, 4, 4. María, entra el lado A. 4. Entra el lado B. 4. Entra el lado C. 5. Ese es isósceles. Dos iguales y uno desigual. Vamos a ver ahora que ese es los dos primeros. Vamos a ver los dos últimos. Ese sería 4, 5 y 5. Ese también es isósceles. Como quiera que hagan las combinaciones. Ahora A va a ser en este caso 4, B5 y 4. Es isósceles también. Los dos primeros, lo primero y el último y los dos últimos. Y son iguales isósceles. ¿Correcto? Entonces, miren aquí, aquí utilicé una estructura condicional de salida doble. Si A igual a B y A igual a C, entonces es equilátero. Si no, me voy por el otro lado, que era el gráfico. Vamos a verlo aquí, miren. Ahí está. Lado A, lado B, lado C. ¿No ves que tiene sí y no? Si A es igual a B y A es igual a C, es equilátero. Si no, vuelvo a preguntar. Si A es distinto de B y A es distinto de C y B es distinto de C, si sí es escaleno y si no, es isósceles. Fin de proceso. O sea, es salida doble, sí y no. Mientras que el otro que estábamos viendo nosotros era salida simple. Preguntar nada más con salida simple. ¿Listo? Dice que esto es salida doble aquí. Todo eso está dentro del mismo
estructura condicional. Este sí, miren el fin de sí aquí. Ahora, si se cumple esto, entra esto y termina. Si no se cumple esto, se va por acá. Entonces se vuelve a comparar. Si se cumple esto que está aquí, se escribe esto y me voy. Y si no se cumple este y no se cumple este, entonces escribir este. Eso. ¿Listo? Ahí está, mírenlo aquí. Ahí está. Fíjense que aquí utilicé cualquiera de los dos, me sirve. Miren, aquí está. Es idéntico a este que está acá para mostrar la desigualdad. Creo que nosotros estudiamos este, porque este sí es para el lenguaje C, para los superlenguajes. Este no, este. Aquí sí creo que este es para el Visual Basic. Ese es el Visual Basic. Bien, vamos a ver ahora. Esos son dos ejemplos de estructura condicional. Vamos a ver ahora las estructuras repetitivas. ¿Qué son las estructuras repetitivas? Y aquí es un poquito más complejo ya. Las estructuras condicionales son esas que aparecen ahí. Hemos visto que son de salida simple. Bueno, faltaba salida múltiple. La salida múltiple. Podemos hacer, voy a hacerle un ejemplo de salida múltiple. Supongamos que yo tengo, aquí vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Voy a simular una calculadora. Voy a simular una calculadora. Entonces dice aquí, entre el número 1 y el número 2. O sea, para que con el número 1 y el número 2 se hagan distintas operaciones. Suma, resta, multiplica, divide. Suma, resta, multiplica y divide. Las 4 operaciones básicas. Vamos a poner esas 4 operaciones básicas. ¿Correcto? Entonces, entre N1, voy a simular una calculadora, entre N1, entre N2, los dos números, entre N2, ahí tengo dos números. Entonces ahora entre la operación, escribir entre la operación, entre la operación. Puede entrar el signo más, si va a ser la suma, más, puede entrar el si es la resta. Puede entrar el asterisco, si es la multiplicación, y puede entrar la barra, si es la división. ¿Correcto? Y aquí es leer, vamos a leer acá, aquí era N1, aquí es N2, aquí es N2, aquí es C. Aquí es C, en este caso es el carácter que me va a poner. ¿Correcto? Entonces aquí se utiliza, pues de aquí es según. Según, en este caso, C, lo que era hacer. Según C, hacer. Entonces, si C era igual, en este caso, a más, entonces, tiene que ser entre, es un carácter, ¿correcto? Si C igual a más, dos puntos, entonces hacer N1 más N2. Resultado va a ser igual a N1 más N2. A ver, vamos, no recuerdo bien. Vamos a ver acá. En este de acá, a ver, este que estaba aquí. Según, vamos a ver la estructura condicional. Según B sub I hacer,
C1, expresión numérica de carácter o cadena. Entonces aquí es dos puntos, sentencia. C2, dos puntos, sentencia. De otro modo. Bien. Variable o expresión. ¿Eh? Perdón, estaba lento. Según veis. Apaga tu micrófono, Gustavo. A ver. No sé si es ponerlo entre. No. Las opciones. Insertar. Bueno, vamos a decirle que 1, no recuerdo ahora lo del carácter, 1 es igual a la suma. 2 igual a la resta. 2 igual a la... Después lo voy a averiguar mañana porque 3 es la multiplicación. 4 es la división. 4 es la división. Entonces aquí 1 es suma, el resultado es resumen más red. 2 es la resta, 2 punto res va a ser igual a N1 menos N2. 3 va a ser igual a N1 por N2. Perdón, el resultado res va a ser igual a N1 por N2. Y 4, 2 puntos, res va a ser igual a N1 entre N2. ¿Listo? Otro modo, de otro modo, el resultado, de otro modo, es escribir no se indica la operación. No se indica la operación. ¿Listo? Aquí. De otro modo, a ver. De otro modo, 2 puntos. De otro modo, 2 puntos. De otro modo, 2 puntos. No se indica la operación. Estas dos líneas. No sé por qué esto no me acepta el carácter. A ver una cosa acá. Los operando. El carácter. Función, palabras cadena. Convertida a texto. Entonces, en este caso, a ver. Escribir. No sé por qué. Escribir. No sé qué. Leerse. Bueno, vamos a darlo ahí. Y entonces acá escribir. Escribir. Resultado igual a res. Resultado igual a res. Si lo pongo acá, a ver.
Sí. Aquí. Fíjense. Convertir en esto. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, no va aquí. Entonces, 1 me indica la suma, 2 la resta, aunque yo podía ponerle en cadena. No me recuerdo bien cómo era esta parte. Empecé ahí porque yo doy otro grupo de C++. Bueno, ahora, esto es lo que tenemos nosotros. Vamos a ejecutar acá y vamos a ver acá. Entre 1, 8, entre el número 2 va a ser 4, y entonces va a ser aquí la operación. 1 en suma, vamos a ponerle 1, suma. 12. Vamos a hacer lo mismo acá, reiniciar, 8, 4, y 2 de la resta. 2 resta 4, correcto. 8 menos 4 es 4. Ahora es 8, 4, la 3 la multiplicación, eso me da 32. Y finalmente me quedaba en este caso la división 8, 4, la división en el número 4, división, y me da 2. ¿Correcto? Este sería el caso de según. Si voy acá, si voy aquí, esto me da así. Este. Fíjese que resultado C. Ese número puede ser una letra, carácter o cadena. Bueno, después le investigaré eso, ¿ya? Correcto, pero miren, en este caso estoy simulando una calculadora. ¿Correcto? Más bonito hubiera sido con el signo más, la suma, con la guión, la resta, con el asterisco, la multiplicación, y que me leyera caracteres. Aquí leer carácter. Bien, entonces vamos, ya con esto, este no era triángulo, este era calculadora. Usted puede poner más opciones. Usted puede poner aquí 5 y que sea la raíz cuadrada de n1, por ejemplo, así. Vamos ahora a ver las estructuras condicionales y vemos las 3. El primer ejemplo del valor máximo, el valor promedio, solamente lo hicimos con una salida simple. El de los triángulos, equilátero, isósceles, escala, lo hicimos con salida doble. Y ahora la calculadora la hicimos con, en este caso que está aquí, con el ejemplo de salida múltiple. Vamos a ver ahora las estructuras repetitivas. Este es un poquito más. Nosotros habíamos visto, bueno, esto es lo mismo, habíamos visto ya lo que eran las estructuras selectivas, estructuras repetitivas o bucles. La estructura repetitiva se utiliza cuando se quiere que un conjunto de instrucciones o sentencias se ejecuten un cierto número de veces. El conjunto de instrucciones que se repiten mientras se cumpla una determinada condición. ¿Correcto? Entonces aquí
Vamos a ver la estructura. Esta es la estructura repetitiva con una condición. Miren la condición. La condición es el rombo. Esta es la estructura repetitiva. Hacer hasta que. Este ciclo se repite y tiene una condición al final. La sentencia viene por acá el flujo, se ejecutan todas estas sentencias y al final es que se pregunta por una condición. Si la condición se cumple, bueno, si en este caso hasta que E sea distinto de 0, o sea que mientras E sea igual a 0, bueno, se ejecuta esto. Hasta que se cumple esta condición. Si esta condición se cumple, se sale. Entonces, en este caso, fíjense que este caso que está acá, el flujo como viene por aquí arriba, al final es que se ejecuta, en este caso, la condición, entonces esta se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué? Porque el flujo viene por aquí, pasa por la sentencia y si en este caso hay que repetirla, va para la segunda vez. Pero ya la primera vez, hasta llegar a la condición, ya se ejecutó una vez. Si aquí no se cumple, entonces en este caso se sale. Correcto, pero ya se ejecutó al menos una vez. Este otro caso la tiene la condición, el rombito, al inicio. El flujo viene por aquí y aquí se evalúa. Aquí se evalúa. Y si esta condición no se cumple, entonces puede ser que se salga por aquí y puede no ejecutarse nunca. ¿Por qué? Porque si cuando yo aquí no se cumple la condición, me voy. Si se cumple, se ejecuta y vuelve. Correcto, pero si la primera vez que llega, lo primero que hay es la condición, si no se cumple, se sale. Y esta sentencia del bucle nunca puede, o sea, que puede no ejecutarse nunca. La tercera es, en este caso, el que más se utiliza, el for. Bueno, for en inglés es el para. Y entonces dice, aquí se conoce el número de iteraciones. Aquí fíjense que es hasta n. Dice de 1 y si n vale 5, para i a igual a 1, a hasta 5 y en este caso de 1 en 1 ejecutar esta sentencia. A vale 1, después el siguiente bucle, en la siguiente iteración vale 2, el 3, 4, 5 porque es hasta 5 y cuando ya venga la 6 ya no se cumple y me voy fuera del bucle. Así se representa, pero en definitiva nosotros no vamos a trabajar directamente con diagrama de flujo, sino que vamos a hacer en este caso el pseudocódigo. Entonces vamos a ver. Aquí está lo que es un bucle. Se llama estructura de control de flujo repetitivas o bucle. Un bucle es un segmento, así se llama, lo van a ver muchas veces en la bibliografía. Un bucle es un segmento de programa que se repite un número determinado de veces mientras se cumpla una condición determinada. Partes que conforman un bucle. Todo lo que está en rojo, las líneas punteadas en rojo, es lo que se denomina el cuerpo del bucle. Esto de S1, S2, S3 hasta Sn son las sentencias del bucle. Aquí empezaría el bucle mío. Fíjense, tiene la condición al final. Esta es la condición y aquí está la salida. Cuando me voy acá y aquí está para repetir. ¿Correcto? Yo le diría que esto que está acá es el inicio del bucle. Aquí empieza el bucle. A ver. Acá. Formato, aquí sería este que está acá, sin relleno, y el contorno con un grosor más grueso todavía. Eso sería este. Ese que está ahí. Y eso que está ahí sería el inicio del bucle. Entonces, vamos a poner aquí un globito. Insertar aquí una forma
aquí, en este caso, este globo que está acá, aquí vamos a poner que esto es así. Vamos a poner aquí esto y una área 8. Ahí es inicio del eso va a ser el inicio. Dice que este iba a ser el inicio del bucle. Correcto, inicio del bucle, ahí empieza el bucle. Correcto, porque dice que todo esto es el cuerpo del bucle. Aquí empieza, aquí se sale, esta es la condición y estas son las sentencias. Todas las líneas punteadas, esta roja es el cuerpo del bucle. Si se le puede aumentar. Bien. Esa sería las partes que conforman un bucle. El segmento del programa se repite el número mientras se cumple una determinada condición. O sea, si aquí la condición se cumple, mientras se cumpla, se está ejecutando esto. Mientras se cumpla. Una vez que se deje de cumplir, tiene la salida. ¿Qué es un contador y qué es un acumulador? Esto es, el contador y acumulador tiene sentido en este caso en los bucles. El contador y el acumulador o sumador no tiene sentido hablar fuera que no sea una estructura de un bucle. O sea que los bucles tienen contadores y o acumuladores. Puede tener un contador o puede tener un acumulador. No pueden tener ninguno. Pero en este caso que está acá, siempre que se habla de contador o acumuladores, porque estoy hablando de un bucle. Entonces, un contador es una variable cuyo valor se incrementa o disminuye en una cantidad constante en cada iteración. Iteración quiere decir repetición, para que no se pierdan. Iterar es repetir. Entonces, ¿qué características deben tener los contadores? Deben ser de tipo entero, positivo o negativo, no importa. Pero tienen que ser, porque fíjense que se incrementa si es positivo y disminuye si es negativo, pero siempre de tipo entero. Y es una cantidad constante. ¿Correcto? No puede ser una variable, tiene que ser una cantidad constante. Un número, 1, 5, 10, pero un número. Y deben ser inicializados antes de comenzar el bucle. Miren aquí n igualada a 0. N igualada a 0, estoy inicializando la variable n en 0. Y dentro del bucle se incrementa. N es igual a n más 1. Ustedes me dirán, pero profe, la n aparece lo mismo a la izquierda que a la derecha. ¿Sí? En este caso es así. Puede hacerse porque lo primero que ejecuta el programa en una asignación, esto es una asignación, es el lado derecho del signo de asignación, que es el igual. Entonces, en este caso, n, ¿cuánto vale n? 0. N tiene que tener un valor asignado y así no me da un error. N vale 0, lo incremento en 1 y se lo asigno a n. Ahora n, ¿cuánto vale? 1. Cuando vuelva a la otra iteración, que llegue acá, n tenía el valor de 1, más 1, 2. Y así se va incrementando en cada iteración. ¿Correcto? Por eso se dice que se incrementa o disminuye en cada iteración. Pero antes hay que asignarle un valor inicial. O sea que deben ser inicializados antes de comenzar el bucle. Y miren el bucle donde comienza. Este es el cuerpo del bucle. Este es el inicio del bucle. Antes tengo que inicializar. Nótese que la inicialización del contador está fuera del cuerpo. N igual a 0 está fuera del cuerpo, que es la línea de esa naranja. Ve además como el contador va incrementando su valor, va incrementando a su valor los distintos valores de incremento. Fíjense que esto es la constante.
En este caso se está incrementando aquí. Y eso es una constante. Una constante es un valor numérico 1, 4, 15, lo que sea. Usted puede incrementar la interacción un valor numérico constante. O sea, una constante, que es un valor numérico, no una variable. ¿Listo? ¿Qué es un acumulador? ¿Acumulador o sumador? Aquí es una variable cuya misión es almacenar cantidades variables resultantes de una sumatoria. Esto es para poder simular una sumatoria. El acumulador o sumador, también se le dice, al acumulador también se le dice sumador. Es una variable cuya misión es almacenar cantidades variables resultantes de una sumatoria. Pueden ser aquí de dos tipos, entero o real. El contador tiene que ser entero, pero el acumulador puede ser o entero o real. Y también puede ser positivo o negativo. ¿Correcto? Porque en una sumatoria puede haber términos que se sumen y términos que se resten. Y debe ser inicializado un valor antes de comenzar el bucle. Mírenlo ahí. La sumatoria la estoy representando por la letra S, que es el sumador, y le estoy diciendo que es igual a 0. Entonces, cuando llega por acá, S se le puede sumar una cantidad. BI es una cantidad variable. Una cantidad variable. Cantidades variables. Puede valer ahora 15, en la próxima iteración puede valer 30, en la próxima iteración puede valer, leído a lo mejor, 5, y siempre se va acumulando en este valor que está acá. Porque si valía 0 y la primera vez BI vale 5, 0 más 5 es 5, ya ese vale 5. La segunda vez, si B subía ahora vale 15, 15 más 5 que tenía es 20, y ese ahora vale 20, y así. Nótese que se inicializa el acumulador fuera del bucle, que es igual a 0. Ve además como el acumulador va incrementando a su valor los distintos valores que va tomando BI. Y aquí está el pseudocódigo, según PCI, cuáles son los bucles o las estructuras repetitivas o los ciclos repetitivos que se utilizan para trabajar, que es condición al inicio, es este. Mientras G mayor que 1, mientras G sea mayor que 1, se ejecuta esta sentencia. ¿Correcto? Fíjense que la condición está al inicio. Miren aquí, la condición es esta. Esta es la condición. Y el bucle es, mientras esto se cumpla, hay que ejecutar esto que está acá. Por supuesto, aquí interiormente debe haber algo que a G se le vaya a dar un valor hasta que G ya no sea mayor que 1. Y cuando no se cumpla, me voy fuera del bucle que está ahí. Esta es la condición al inicio, mira la condición al inicio. Esta condición puede ser que no se ejecute nunca, lo dije la otra vez. ¿Por qué? Porque si G llega ya con un valor anterior, correcto, G llega con un valor anterior que es menor a 1, no entra por aquí. Ahora, el segundo bucle es repetir. ¿Hasta qué? Entonces, esta es la condición hasta, miren la condición aquí. ¿Correcto? Entonces, en este caso se repite la sentencia hasta que E sea distinto de 0. Mientras E sea igual a 0, entonces en este caso se van repitiendo. Y esto, repetir, es repite. Y en este caso, pues, al menos se ejecuta la sentencia una vez. Porque llega aquí el flujo del programa y el procesador B dice repetir. Dice, repito. Hago toda esta sentencia y después evalúo la condición. Y si esta condición se cumple, me voy. O dice hasta que se cumpla. Y esta que está aquí es la que más se usa, es el for, en español para. Y aquí es con un número de iteraciones conocidas. Usted le pide al cliente qué cantidad de veces quiere ejecutar el bucle. Y le dice 5 veces voy a ejecutar el bucle. Entonces te dice desde 1 hasta 5 y ejecuta esta sentencia. La condición es esta que está acá. Esta es la condición. Entre comillas la condición, ¿no? Porque voy a repetirlo 5 veces. Una vez que termine de ejecutarla 5 veces, ya no sigo ejecutando el bucle. Vamos a ver algunos ejemplos. Este que está acá. Vamos a ver estos ejemplitos que aparecen acá.
Dice, calcular el promedio de una serie de números dados por el usuario de este teclado. El valor 0 indica el fin de la entrada de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario va a dar 15 como dato, 15, 20, 30, 45, menos 8, cualquier valor, menos 8, 6.23, números lo mismo entero que reales, positivos o negativos. Ahora, él puede entrar la cantidad de números. Cuando él entre como dato un 0, está diciendo, este es ya no voy a entrar más datos. Y entonces de todos los datos entrados, yo tengo que hallar el promedio. De todos esos datos entrados, hay que hallar el promedio. ¿Sí? Cuando aparezca el 0. Entonces los datos, ¿cuáles son los datos? Valores numéricos, valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5. Valor I, que es el representativo de los valores. Valor I es representativo. Valor N y al final N valores. Correcto. Y al final 0. Cuando él da el 0, quiere decir que ya tengo que hallar el valor promedio de todos estos números, desde B1 hasta Bn. ¿Correcto? Fórmula. Y esta es la fórmula del valor promedio. B1 más B2 más Bn dividido entre N. Y esto que está aquí es una sumatoria. B1 más B2 más B3 más Bn desde 1 hasta N de Bi, ¿verdad? Esa es la sumatoria desde igual 1 hasta N de Bi. ¿Y cómo represento yo una sumatoria? En computación con un sumador. S me representa en este caso un sumador. ¿Listo? Y N es la cantidad de números entrados. Y entonces, si yo voy contando, cada vez que leo un número, voy contando aquí, este señor hace la función de un contador. ¿Correcto? Entonces, un sumador entre un contador me va a dar a mí el valor promedio de N números entrados. N números, si son 5 números, dividido entre 5 es el promedio. Si son N15, 15 números entre N, que es 15, es el promedio, que es lo que aparece aquí. Sumador entre contador. Lógica. ¿Qué lógica voy a usar? Un bucle. No hay otra. No puedo hacer otra que no sea un bucle. ¿Por qué? Porque si me dijeran para 3 números, ya no hace falta un bucle. Leo entre valor 1, entre valor 2 y entre valor 3. Como vimos en el ejercicio aquello de estructuras condicionales, que se daban 3 números y quería hallar el promedio. Bueno, el máximo también, pero bueno, el promedio se quería hallar. Leo los 3 números, los sumo y los divido entre 3. Ese es el promedio. Pero es que aquí yo no sé la cantidad de números que me va a entrar el usuario. Me puede entrar lo mismo 8 que 88. Eso sí, a la vez que él me diga 0, digo ya. Todo, hasta aquí ya son todos los números entrados. Ese es el fin de la entrada de datos. Entonces, la lógica es un bucle. El empleo, primero el empleo de un acumulador para la sumatoria. Es esta la sumatoria de aquí. El empleo de un contador para contar los números entrados. El empleo de la condición del bucle es un bucle. Ahora, ¿qué condición? Que mientras B y sea distinto de 0, yo sigo leyendo números. Se sigue entrando números. Fíjense la condición. Tengo que emplear para el promedio, ahí está puesto en la fórmula, una sumatoria entre la cantidad de números entrados hasta n. Entonces, en este caso, un sumador y un contador. Empleo de un acumulador y empleo de un contador. Y la condición de mi bucle, ya puede ser al inicio o al final, no importa, la condición es que mientras B sub I sea distinto de 0, se sigue entrando un número. Porque cuando BI sea igual a 0, me dice, hey, no voy a entrar en número. Ahora, mientras BI, el número sea 15, 22, 33, 64, 88, 92, 0, digo, a todos esos números hasta 92 entrados, esos números entrados allá, tengo que hallarle el promedio. Y el promedio es por esta fórmula, que es el sumador entre el contador. Entonces, vamos a ver cómo haríamos eso. Vamos a ver cómo haríamos eso. Vamos aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a donde está esto que está acá. Promedio de n número. Vamos a llamarle a esto.
Vamos a cerrar este de aquí. Ya todos instalaron el PCI, tienen que tenerlo instalado, si no, no van a poder hacer los cuestionarios y menos el examen. ¿Correcto? Sí, Ya, sí. perfecto, qué bueno. Borrar. Este de aquí no es calculadora, ahora este de aquí es promedio de n número. De n, promedio de n número. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Porque vimos el gráfico. Nosotros vimos el gráfico este que aparecía acá, que me decía cómo yo tenía que emplear aquí un contador y un... Los contadores se inicializan antes de comenzar el bucle. Y en este caso, los sumadores o acumuladores también se tiene, el acumulador también se inicializa aquí. S y N hay que inicializarlo antes de comenzar el bucle. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a hacer, antes de hacer cualquier cosa, como sé que si voy a emplear un contador y un sumador, tengo que inicializarlo, voy a hacer lo siguiente. S, BS igual a 0. Y ahí voy a decir que estoy inicializando un sumador. ¿Listo? O acumulador. Sumador, acumulador. Y aquí N igual a 0. Estoy diciendo que estoy inicializando un contador. Y es lo que me está diciendo a mí, de acuerdo a este de aquí. Esto de aquí es lo que me están diciendo. Que yo tengo que inicializarlo antes de comenzar. Lo mismo el contador que el acumulador. Entonces, N igual a 0 es igual a 0. Eso para ni olvidarme. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está aquí, voy a leer mi primer valor en este caso. Escribir, en este caso, entre el valor de B sub I. Entre el valor de BI. Y en este caso aquí, sin saltar, para que aparezca al ladito, voy a leer BI. Leer B sub I. Y ahora voy a decir, mientras BI sea distinto, voy a utilizar este, ¿vale? Mientras BI sea distinto de 0, y es hacer. ¿Correcto? Mientras BI sea distinto de 0, entonces, ¿qué hago? Entonces hago lo siguiente. Voy a decir, entonces, que N es igual a N más 1. Incremento el contador. ¿Por qué? Porque ya leí el primer BI. Y entonces, en este caso, S va a ser igual a BI más, perdón, va a ser igual a S más BI. S va a ser S más BI. ¿Correcto? Y ahí estoy incrementando el contador, incrementando el sumador. ¿Bien? Eso es eso. BI, y ahora, una vez que incremente eso dentro del bucle, fíjense aquí, leí el primer, aquí se lee el primer B sub I. Lectura del primer número entrado. Y aquí, una vez que incremente del primer B sub I, entonces voy a decir aquí, escribir el valor de B sub I. C, aquí control B. Y aquí esto es lectura de los restantes, porque está dentro del bucle, el segundo, tercero, cuarto, hasta que aparezca el 0, de los restantes números entrados. ¿Listo? Vamos a recapitular.
cuando tengo un bucle, que es lo que me hace falta para hacer esto, tengo que inicializar un sumador y un contador, porque uso, de acuerdo a esto que vi acá, de acuerdo a esto que vi aquí, el valor promedio es esto. Y entonces yo llegué a la conclusión aquí, que es un sumador dividido entre un contador. Entonces hay que emplear un acumulador y un contador. Los promedios siempre, cuando usted no conoce la cantidad de números, o sea que son n números hasta que dé una condición, es un bucle. Y para allá el promedio siempre es un acumulador entre un contador. Y entonces la condición del bucle tienen que dármela. Dice, hasta que el valor 0 me indique la cantidad, hasta que el valor -1 me indique la cantidad, hasta que un valor negativo de una cantidad de positivo, un valor negativo me indica que se acabó. Eso es una condición. Entonces, en este caso que está acá, después que incrementé, voy a entrar los restantes valores porque está dentro del bucle. Entonces aquí, miren, aquí leo BI y viene acá. Distinto de 0, sigo. Cuando ya leo BI y me dio el 0, ya soy al fin de mientras. Y entonces en este caso ya puedo decir que B promedio va a ser igual a S, N, y listo. Ese es el valor promedio, porque eso fue lo que, mírenlo aquí llegué a esa conclusión. S entre N es el valor promedio, mírenlo ahí. S entre N. ¿Correcto? Porque mientras B sub I sea distinto de 0, yo sigo entrando números. Entonces, en este caso, el valor promedio, ahora digo escribir. Y pongo acá el valor promedio. De los números entrados es D. Y aquí le pongo coma. De pronto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que vamos a entrar el 12, 23, 34 y 45. Perdón, hay que ponerle, barrita, un comentario. 12, 23, 4 números y al final un 0. Entonces el B promedio va a ser igual a ¿quién? 12 más 23 más 34 más 45. Eso que está ahí. Dividido entre 4 números. 4 números porque el 0 ya se va a ir de ahí. Me quedan 12 más 23, 35, 69, 114, ¿no? 114 entre 4, creo. A ver, alguien que tenga una calculadora. 114 entre 4 y eso va a ser igual a 2, 34, 18 punto algo, ¿no? 18 punto. ¿Alguien tiene calculadora? A ver, me auxilia, me tiro un cao. 12 es 35 y 34, 69. 69, 14 llevo 1, 4 y 10, 114. Entre 4 a 18, no a 2. A 3 no cabe, es a 2. 28.5. Correcto. Gracias. Sí, 28. 28.5, ¿no? 0.5, 28.5. Y vamos a entrar entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a ponerlo para el lado. Este es el primer, fíjense que dice escribir el valor de BI. Entre el valor de BI. Este es el primer valor de BI. ¿Correcto? El primer valor de BI es 12. Entre el valor de BI. Este es este que está acá. Ya le hizo esto. Entre el otro valor de BI. Correcto. El otro es 23. El otro es 34. Y el otro es 45. Y entre el valor de BI, 0, ya no quiero entrar más números. Esos son los números que quiero yo. 0. Entonces, me dice es de exactamente 28.5. Gracias por la asistencia de la calculadora. Es 28.5. Correcto. Miren, ¿qué hace esto que aparece acá?
Aquí inicializa S en 0 y N en 0. Escribe el valor de BI y él escribe 12. Leer BI es 12. BI distinto de 0, sí. Entonces N va a ser N más 1. ¿Cuánto valía N? 0 más 1, 1. Ya en el primer ciclo ya vale 1 ya. ¿Correcto? Y ese es, ¿cuánto vale? 12. Valía 0 más 12, ese vale 12. ¿Correcto? Ahora, vuelvo a leer el otro 23. 23. Cuando llegue aquí, vuelve a iterar y dice BI 23 distinto de 0, sí. N, ¿cuánto valía? 1 más 1, 2. ¿Cuánto valía este señor que estaba aquí? 12 más 23 es 35. Y así sucesivamente hasta que lee BI 0. BI distinto de 0, no. Entonces calcula S, que ya S tiene acumulado el valor de 114. Y N 4. Y ese es el resultado. ¿Capisci? ¿Se entiende? Vamos a hacer otro. Hay tiempito. Vamos a 9 menos 10. Vamos a hacer otro más. Bien, este es el promedio de número con un bucle. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Este era aquí. Ahí estaba. Se inicializa S0, N0. Bueno, está en la conferencia, pero ustedes pueden verlo también por acá. Se lee BI, mientras, mira, aquí le puse este. S más BI, N, se incrementa el sumador, se incrementa el contador y se leen los restantes números. Y S entre N y escribe B pro. Ah, mira, aquí hay un ejemplo. Mira aquí el ejemplo 3, 5, 7, aquí el promedio es 5, 8, 7, 15 y 15. 15 más 9 es 24, entre 4 y 6. Viene una prueba de escritorio aquí hecha. Para los valores de 5, 3, 7 y 9, promedio 24 entre 4 igual a 6. Note que el valor 0 indica el fin de la entrada. Ya no se incrementa ni S ni N y por lo tanto la suma de los anteriores era lo que se ejecutaba. Vamos a hacer este para irnos a descansar ya porque este está bonito. Calcular. Sí, ¿Eh? Dígame. no, dije, no. Va a golpear. Vamos a hacer este ya. Calcular la suma de los números que son múltiplos de 8 de todos los números entrados por el usuario de este teclado. Miren, aquí la entrada termina cuando el número entrado sea menos 1. Y aquí debe ser, bueno, vamos a ponerle que son positivos todos, para que el menos 1 me indique el fin de la entrada de datos. Mostrar en pantalla dicha suma. Análisis. Aquí se entra igualito. Fíjense que el otro era con 0, este B1, B2, BI representativo y BN son los N números entrados y menos 1 que indica el fin. El otro era 0, este es menos 1, miren. Resultado es la suma de la sumatoria. Es el sumador, es la suma de los números entrados, pero que sean múltiplos de 8. Fórmula. ¿Cuándo un número es múltiplo de 8? ¿Cuándo un número es múltiplo de 8? Cuando terminen 2, 4 y 8. Yo no puedo decir, oye, como de programa, cuando el número termina en 2, 4 y 8 es múltiplo de 8. No, tengo que ponerle una lógica mía. Bueno, fórmula. Aquí era la suma de los múltiplos de 8. B1, B2 hasta Bn, pero múltiplos de 8. Le he puesto aquí que B1, B2, Bn son todos múltiplos de 8 porque lo que se quiere es la suma. Lógica. Por supuesto, me hace falta un sumador, ¿verdad? Lo primero que veo es que me hace falta un sumador porque esto es una sumatoria. Y lo que quiero es la suma, la sumatoria de todos esos números. Entonces, se usará un bucle. Empleo de un acumulador, por supuesto, un acumulador. Condición del bucle. Mientras B y sea distinto de 0, yo estoy leyendo los números. Ahora, ¿cuándo un número es múltiplo de 8? ¿Qué condición es un número? ¿Cuándo un número es par? ¿Cuándo un número es par? Cuando es divisible entre 2. ¿Qué quiere decir divisible?
Y ese es lo que tenemos que nosotros, como lógica de programador, mi razonamiento con una fórmula que he visto yo en todo aquello que estamos viendo en las expresiones, precisamente expresiones aritméticas. Estructura condicional. BI es múltiplo de 8, si BI mod 2, 8 es igual a 0. Si yo divido un número entre 8 y me sobra 0, porque mod es el resto, la división entera, es que el número es múltiplo. Porque fíjense, si yo divido 16 entre 8, ¿cuánto me da? 2 y sobra 0. 16 es múltiplo, porque 8 por 2 es 16. 8 por 4 es 32, ¿verdad? Entonces, si yo divido 32 entre 8, el resto de 32 entre 8 es 0. Entonces, todo un número es múltiplo de otro si ese número, el resto de la división entera entre ese número es igual a 0. Y ese es el razonamiento que tengo que tener como programador. Claro, ustedes están haciendo sus pininos aquí en la parte de codificación y van a ir aprendiendo poco a poco, porque yo les voy a dar después una serie de pistas para que cuando enfoquen un problema te diga, cuando hago esto tengo que hacer esto. Cuando me están pidiendo un promedio y no sé la cantidad de números, tengo, el promedio es un sumador, ya eso se lo dije, es un sumador entre un contador, y esas son las pistas que le voy a dar yo. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está acá, vamos a ver aquí, y vamos a hacer aquí, suma múltiplos de 8, ¿correcto? Suma múltiplos de 8. Suma de números múltiplos de 8. No, no se pueden poner espacio, ¿verdad? Suma múltiplos de subraya 8. Ahora sí, suma de múltiplos de 8. Me hace falta un sumador. Esto no me hace falta, ¿verdad? No me hace falta eso. Escribe el valor de B sub I porque tengo que hallar la suma de todo eso. Leer BI. Y aquí esto no me hace falta. Ya no me hace falta este que está acá. SBI. No. Entonces, aquí lo que hay que poner es si B sub I mod 8 es igual a 0, entonces, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene que ser múltiplo de 8 y si cualquier número divide entre 8 y el resto es 0, es porque es múltiplo, ¿correcto? Entonces, el número si esto se cumple aquí, el número BI es múltiplo de 8. Por lo tanto, voy a incrementar el sumador. Control, aquí, lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque solamente yo quiero la sumatoria de los números, pero que sean múltiplos de 8. ¿Correcto? Y entonces aquí voy a leer el segundo valor de B sub I. El primer valor de B sub I. Y aquí es el restante de números entrados. ¿Correcto? Y al final, aquí no hace falta esto, no hay que hallar ninguna fórmula. Y escribir que la suma de los números múltiplos de 8, la suma la sumatoria de la múltiplo de 8 es S. Es S. ¿Correcto? Porque solamente estoy incrementando el sumador cuando cumplo la condición de que el número sea múltiplo de 8. Cuando el resto de la división entera del número entre 8 va a ser igual a 0. ¿Correcto? Y entonces vamos a poner aquí suma de números múltiplos de 8. Vamos a poner aquí 16. Este vamos a dejarlo. Este aquí es 32. Y este es 45. Y este es menos 1. Múltiplos de 8 son 16. 16 más 32. Este sobra. 45. 45 no es múltiplo de 8.
16 más 32, que es 48, entre la cantidad, no, es suma nada más. Es suma nada más, y eso es 48. 48. Sí, exacto. 48 es la sumatoria de los números, pero que son múltiplos de 8, que son el 16 y el 32. 23 no es múltiplo de 8 y 45 no es múltiplo de 8. Y esos son los 4 números que estoy leyendo. Entonces, acá, primer valor de I, 16. Enter. Segundo valor, 23. Tercer valor, 32. Cuarto valor, 45. Y doy menos 1. Menos 1. Ah, perdón. Dejé aquí el 0 y era menos 1. Vamos a ponerle 0. Después lo voy a arreglar. 48. Claro, no es este que está acá, es aquí. Mientras B sub I sea distinto de menos 1, que es lo mismo que he hecho acá. Pero ahora es con menos 1. Entonces era 16, 23, 16, 23, 32 y 45. Y menos 1. Menos 1 y es 48 la suma. ¿Listo? ¿Listo? Véanlo. Es bonito esto de la programación porque Pues pueden hacer problemas que se los resuelve. Tienen que hacer, no sé, áreas de círculo, como vimos en el primer día, áreas y longitud, la circunferencia, pero le han dado una libreta casi llena de radio de circunferencia y se lo hace el programa. Se lo hace el programa. O coge una impresora y después lo imprime, ¿verdad? Es cuestión de practicar nomás, sí. Sí, es entender la lógica de la programación. Fíjense que todo es lógico. Lo demás es fórmula. Si te dan la fórmula, felicidad de aplicarla. Pero la lógica es la que voy a emplear un bucle. Que voy a emplear una condición de salida doble. ¿A qué? Cuando el número es múltiplo de 8. Ah, cuando el número dividido entre 8, el resto de su división es 0. Cuando el número es par. Ah, cuando el resto de división entre 2, el resto de la división entera entre 2 es igual a 0, el número es par. Y eso es lo que hay que ver. ¿Bien? Entonces acá, aquí estaríamos acá. Ya mañana vamos a seguir. Ahí está. Pero esto está hecho para C-Chart. No es este, es mod. Este en C-Chart es el %. De hecho, no tengo que arreglarlo. Y esto es una imagen. La validación, mírenlos acá. Aquí está el 8, 16, el 24. Números múltiplos de 8 a 40. Mira qué casualidad de 40. Mira, aquí está en negrita, 8, 16, 24. Son 3 números y la suma es 8, 16, 24 y 24, 48. Qué casualidad. Bueno, estos son otros ejemplos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces,